Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos en nombre de la Fundación La Comunidad de la Gracia. En esta mañana hemos venido para adorar al Señor y darle toda la gloria y la honra. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 40. Isaías 40, versículo 28 en adelante. Amén. Isaías 40, versículo 28. Y dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No se trabaja, no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay que lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Aquí nos dice que tenemos un Dios eterno. Él no cambia. Él está pendiente de nosotros. Él no se cansa. Él no se cansa si nosotros fallamos. Él no se cansa si nosotros somos débiles. Él no se cansa de nosotros porque Él nos ama. Y nos ama con ese amor eterno como Él es. Él no se fatiga. Él está pendiente de nosotros. Así que nosotros, aunque muchos sean muy fuertes, nos fatigamos en el día a día, en las circunstancias, en el trabajo, cansamos, nos agotamos. Pero cuando nosotros estamos con el Señor, cuando venimos a aquel que tiene todas las fuerzas, cuando venimos a aquel que es todo, el Todopoderoso, en su amor, Él nos renueva esas fuerzas que nosotros necesitamos. Y hoy es el día del Señor, y hoy es el día para nosotros venir a Él, entregarle nuestras cargas, para que Él renueve nuestra alma con sus fuerzas, para que nos dé nuevas fuerzas, para que nos levante, para que si nuestro ánimo está caído por alguna circunstancia, podamos entregarlo a Él, que todo lo conoce, que todo lo sabe, y que quiere renovarnos, que quiere darnos nuevas fuerzas para alabarle y bendecirle. Vamos a ponernos de pie para adorar al Señor. Y en medio de la alabanza vamos a gozarnos de ese Dios todopoderoso que tenemos. Vamos a gozarnos de su grandeza, de su poder y de su amor. Bendito sea el Señor. Porque espera lo que espera en Jehová, como las águilas
Bendición, deja lo que te toque, deja lo que te toque.
Gracias, Señor. El Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Caras conocidas, pero obligatoriamente tengo que preguntar: ¿alguno de los presentes nos visita por primera vez hoy? Si es así, por favor levanten su mano. ¿No hay nadie? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, primera vez.
Okay. Vamos a saltar el saludo. Ok, bueno, bienvenidos hermanos una vez más. Gracias a Dios porque me toca dar el devocional de hoy. Mi nombre es Raúl Álvarez, ya lo saben, y si no lo saben, pues sepan. Pero tenemos que comenzar con un tema que hemos venido tratando desde hace unos días. Es la acción de gracias, ¿no? Hace 3 semanas me tocó a mí dar la primera parte, y eso es parte del plan del Señor. Y en estas últimas 2 reuniones que hemos tenido, que fueron el miércoles y el día viernes, pues se habló otra vez de la acción de gracias, pero debemos concluirla, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, ante ti venimos, Señor, por medio de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo, para que por favor nos enseñes tu palabra hoy. Espíritu de Dios, abre nuestras conciencias, abre nuestro corazón y pon el mejor equilibrio en nuestros pensamientos, de manera que podamos entender todas y cada una de las palabras, que nos queden en nuestro corazón, en nuestra mente y por siempre en nuestro hacer. Petición que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como lo había dicho, pues cuando nosotros hacemos oración, uno de los elementos que compone la oración siempre está en la acción de gracias. Y habíamos hablado en ese entonces, hace exactamente 3 semanas, que había un primer momento, una primera manera de expresar nuestro gracias mediante la comunicación directa con Dios. Darle la gracia en todo, como está en 1 Tesalonicenses 5:18. Pero veamos algo, ¿no? Imagínense que estamos en un lago, montados en un bote, donde tenemos 2 remos y estamos nosotros. Uno de los remos, vamos a poner que sea la mano izquierda, no importa, indiferentemente, es la fe que nosotros tenemos. Vamos dando gracias a Dios por la fe que tenemos y empezamos a dar vuelta en círculo, porque la parte derecha no la estamos moviendo y el objetivo está allá. Prosigo la meta, prosigo el blanco, pero ¿cómo lo vamos a hacer? La otra mano, ¿verdad? Tenemos el hacer, y entonces cuando mezclamos los 2 esfuerzos, vamos por el medio de la calle, ¿ok? Vamos en el rumbo adecuado. Ahora, toca a nosotros el hacer, ¿verdad? Recuérdense que cuando nosotros vemos los principios de que es la palabra, la última dice hacer, entonces tenemos que hacer. Y hemos demostrado una parte con nuestra oración, pero ahora hagamos acciones, ¿verdad? Vamos a citar, pues, no es un orden que tiene que ser así, pero una de las maneras de expresar nuestra gracias a Dios es mediante un hecho que acaba de ocurrir, que es cantar alabanza. Puede ser que nosotros seamos muy buenos cantando, seamos muy buenos en los instrumentos musicales, entonces aprovechemos, hagámoslo, porque tenemos esa bendición por parte de Dios. En la Biblia nosotros vemos infinitas cantidades, cientos de gente que expresaba su amor, su gracia mediante la alabanza. Y por eso el libro de los Salmos, los 150, siempre nos toca al menos una vez que cantemos una alabanza. Y nos dice, y voy a citarlo acá, es el Salmo 95, 1:3, que ha sido infinitamente leído por nuestras hermanas del ministerio de alabanza. Y dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia
Con acción de gracias, aclamémosle con salmo, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Aquí vemos tres verbos siempre en tiempo imperativo: venid, cantemos y aclamemos, dando gracias a Dios. Ahora, puede ser, como suele suceder, que no todos seamos buenos cantando o tocando algún instrumento, pero cuando nosotros estamos sentados, como estábamos ahorita, o parados, viendo al grupo que cantaba las alabanzas, nosotros, si la decimos de corazón, a Dios se va a agradar. Y no importa si somos horribles cantando, pero a Él le agrada porque lo estamos haciendo de corazón. Por eso y debiéramos concluir esta partecita con lo que dijo San Agustín: quien canta, ora dos veces. ¿Ok? Otra segunda manera de hacer las gracias a Dios es haciendo el servicio, demostrando su agradecimiento, nuestro agradecimiento a Dios a través del servicio. Ese es otro don. Como recibimos las bendiciones, pues tenemos que hacerlo. Y se resume a lo mejor en que el Evangelio nos llama al servicio. Yo quiero citar acá, y me gusta mucho este versículo tomado del tercer libro de la ley, que es el Levítico, capítulo 19, versículo 18, y dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí viene la parte impactante, que ya lo sabemos, pero qué bueno volverlo a saber: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si lo buscan y lo leen, me encanta quien firma este versículo. Dice: yo, Jehová. No hay para dónde coger. Es una orden. Luego, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, le saca doble filo a esto que está diciendo, porque nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros tenemos ese don de ayudar a aquellas personas que están en una situación con problemas, no me gusta usar el término que son menos afortunadas, porque eso suena así como a ruleta, sino que están en una situación diferente, y nosotros tenemos eso de escuchar y ayudar, pues hagámoslo. Sirvamos con amor, con paciencia, con sabiduría, con tolerancia, sabiendo llevar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a otro punto. Es que no debemos sentirnos que porque tenemos las bendiciones, porque no las merecemos y ser dignos de eso. No es así. Porque entonces nos ufanamos de decir: mira, a mí todo me sale bien porque Dios está conmigo, y por eso es que yo voy a estar chévere todo el tiempo. No. Ok, reconozcamos que tenemos eso, pero debemos tener un sentimiento de humildad todo el tiempo. Y eso nos dice otra vez en el libro, en el Antiguo Testamento, los libros sapienciales, está el proverbio, que nos dice, Proverbios 22, versículo 4: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Luego lo vemos nuevamente, porque siempre la palabra de Dios está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos lo dice el propio Jesucristo en Mateo 23, 2: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí estas dos palabras, que es la humildad, y la otra, que es el temor a Dios, están corriendo en llave.
¿verdad? Si nosotros somos humildes y tenemos gran respeto a Dios, el camino de nosotros va a ser mejor. ¿Ok? Otra forma también, y que el hermano Manuel lo tocó en el momento de la oración, es que nosotros debemos llevar el fruto. O sea, llevar la palabra de Dios. Porque si la segunda era una necesidad que tenía una persona de expresar su dolor, ahora es el momento en que nosotros tenemos la necesidad de llevar la palabra de Dios. O sea, lo sentimos que nos la llevamos allá adentro. Y entonces tenemos que buscar a las personas que en ella necesitan. Y es así como decir, desde el punto de vista del mercado, hagamos un estudio de mercado, a ver quién lo necesita. Y debemos presentarnos nosotros con humildad, no ser rimbombantes. Mírame a mí que tengo aquí estrellitas. No, Señor, como lo dije anteriormente, con humildad vayamos a llevar la palabra de Dios. Nos lo dice, ¿verdad?, el mismo Jesucristo en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 16, que somos elegidos para llevar fruto. Y lo leo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Lo he puesto para que vayáis y llevéis el fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Aquí nos está dando una cláusula con garantía de retorno de inversión, pero no lo veamos así, ¿verdad? Porque tenemos que actuar con humildad. Ahora, si nosotros hemos decidido que queremos siempre llevar la palabra de Dios y hacernos sencillamente seguidores de Él, a cumplir con la palabra de Dios, entonces es momento en que nos profundicemos en el estudiar, aprender y hacer la palabra de Dios. El Salmo 32:8, y quiero citarlo en de Nueva Traducción Viviente, dice así: el Señor te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Tenemos la guía, tenemos ese tutor permanente, 24/365. No tiene ninguna excusa de que nosotros no vayamos a Él. Es el momento adecuado que salgamos a seguir con la palabra de Dios y cumplimos con la parte que son del hacer, que son oración y llevar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más enseñarnos a darte las gracias de otra forma y basada en la palabra de Dios, porque siempre debemos expresar nuestra gratitud a través de la acción, de los hechos, ya sea en el momento de oración como en el momento de ver nuestras obras que hemos realizado. Gratitud que clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, quisiera orar antes de entrar en el tema. Estamos enseñando sobre el libro de los Gálatas, de la carta que escribe Pablo a los Gálatas. Muy interesante esa carta. Hemos aprendido algo, hermano. Mire, realmente me interesa que usted aprenda. Creo que todo, pastor, y todo lo que enseñamos la palabra de Dios, nuestro interés es que usted aprenda. Realmente esto ha sido fabuloso. Y seguimos, continuamos. Vamos a orar para entrar
en materia. Señor, agradecemos nuevamente por este privilegio de poder compartir esta palabra, esta enseñanza, Señor, esta exhortación con cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, porque hemos podido en este año, Señor, permanecer firmes. Gracias, Padre, porque en este año nos has enseñado muchas cosas. En medio de sufrimiento, en medio de prueba, hemos permanecido. Y eso gracias a ti. Señor, toca los corazones, Señor, que los oídos y los corazones de mis hermanos en esta mañana que estén atentos a esta palabra maravillosa que viene de ti, Señor, y que es tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes se recuerdan que la semana pasada nuestro pastor Ivani habló en el capítulo 3, versículo 19 al 22. Yo quiero hacer un breve resumen sobre esa importante enseñanza del día domingo pasado. Lo que habló el pastor Iván, Pablo expone el propósito de la ley, indicando que Dios no nos la dio para indicarnos lo que estábamos haciendo mal. Esto duraría hasta que fuese revelado la simiente. ¿Quién era? Abraham, la cual es en Cristo. Eso no significa que la ley sea contraria a las promesas de Dios, porque si la ley nos diera vida eterna, entonces Dios no hubiera aceptado obedecerla. Mateo 5:17, el Señor dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y solamente Él la pudo cumplir. El pecado nos domina a todos, de modo que el regalo de Dios que prometió Dios para nosotros fue en Cristo Jesús por medio de la fe, ¿verdad? Estaba hablando con alguien y me dijo que le interesaba mucho el tema, pero que no había entendido mucho sobre el tema. Estuvimos hablando algo allí, pudimos conversar un breve tiempo. Yo creo que hemos sido bastante claros al presentar esta carta, pero yo me esforcé un poquito, ¿no?, para traer como más claridad. Creo que ha sido bastante claro, pero lo que queremos es que cada quien pueda entender a plenitud esta enseñanza. Y yo quiero traer como a manera de ilustración sobre lo que Pablo está explicando a los Gálatas. Y para resumir, Pablo simplemente está enseñando sobre la gracia, la justificación, la fe y la ley. Me viene a la mente algo muy para tratar de hacerlo entender, y es que cada uno de nosotros como ser humano muchas veces nos toca ir al médico, porque bueno, sentimos que debemos ir al médico, hay algo que no sé, me preocupa y quiero ir al médico. Escúcheme esto: usted va al médico, el médico le examina y lo primero que hace, en dado que lo requiera, el médico le manda al radiólogo, que es quien le toma la placa y la trae al médico. Esa placa la examina el médico y ve que en algunos de sus órganos hay algo que no está bien, que no está funcionando bien: riñones, el corazón, la vesícula, etc. Él ve la placa y determina si es de cirugía o de un tratamiento. Ahora mi pregunta: ¿será que el revelado de la placa o la radiografía cura la enfermedad? No la cura. Solo mostró lo que hay mal. Solo mostró la enfermedad.
Con esa ilustración en mente, queremos avanzar para que usted tenga desde el principio al fin lo que realmente significa la ley. Es importante, de manera de introducción, que el cristiano pueda entender el propósito de Dios en darle la ley a la humanidad. Al dársela nunca pretendió, nunca estuvo en la mente de Dios que a través de ella el hombre alcanzara salvación, sino que mirándose en ella pudiera entender que la ley de Dios es tan perfecta que nadie la pudo cumplir. Solo uno. ¿Quién? Jesucristo. Que ningún ser humano pudo cumplir todo lo que se requería de la ley, de tal forma que todos los que quedan bajo la condenación del pecado, la ley es el maestro o guía o tutor o pedagogo que nos lleva de la mano hacia Cristo. Eso es lo que cumple la ley. ¿Quién es el verdadero maestro? Cristo. El hombre, para lograr obtener esa salvación, tiene que creer plenamente en Jesucristo y entregar su vida a Él. Todo esto mediante ¿a qué? Mediante a la fe. Ahora, la ley fue como una cárcel, Pablo dijo, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que no podíamos confiar en la ley, sino en Cristo. La ley nos revela nuestra condición malvada y pecadora. No nos salva. Y ya vimos la ilustración de lo que era más o menos la ley para entenderlo. Ok. Leemos ahora, y aquí comienza nuestro mensaje. Vamos a leer hasta capítulo 3, versículo del 22 al 24, vamos a ver hasta dónde podamos llegar acá. Dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 24, ¿está ubicado? Dice así, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mis queridos hermanos, el tema sobre este fascinante tema, como lo dije antes, es que nosotros, gloria a Dios, como dijimos entonces, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura, de nuevo vayamos la palabra Escritura aquí en el número singular, señalando un pasaje determinado en la Biblia que quizás sea el ya mencionado o el que se está refiriendo Pablo, que es Deuteronomio 27, 26. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Aquí no se admite ninguna excepción, pues todos han pecado. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, hemos quebrantado una y otra vez los mandamientos y por tanto nos hemos hallado rodeados de murallas, condenados de los preceptos infligidos. La figura es la de una cárcel
en la que el preso gime buscando desesperadamente libertad, salida. Recordamos algo, hay un texto bíblico en la Biblia, o en un capítulo, mejor dicho, habla mucho sobre esto, que es Hechos capítulo 10. Ustedes se recuerdan de un hombre llamado Cornelio. ¿Se recuerdan? ¿Quién era este hombre? Era un soldado de la compañía la italiana, romana. Este hombre era un hombre muy piadoso, que hacía oraciones y daba limosnas, ¿verdad? Este hombre, a la luz de los judíos, este hombre tenía un corazón bueno, o era bueno a la luz de los judíos. Los judíos dieron testimonio de que era un hombre bueno. Pero, gracias. Pero, realmente ahí vemos la obra del hombre. Había una disposición en su corazón de hacer el bien, pero necesitaba algo. ¿Qué era lo que necesitaba? Él necesitaba confiar en Cristo. Por medio de una revelación, un ángel viene a él y le dice que debe mandar a buscar a un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, para que viniese y le hablara acerca de Jesucristo. Aquí vemos, hermano, que a pesar del corazón bueno que tenía este hombre, a pesar de sus ritos, a pesar de lo que él estaba haciendo, todavía le faltaba algo, que era confiar en Cristo. Entonces vemos claramente que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por ningún esfuerzo sobrehumano. El hombre necesita confiar plenamente en Cristo. Las Escrituras encierran todas las cosas bajo pecado, pero siendo el pecado el fallo de la voluntad del hombre, la amplia frase tiene que significar todo lo que se refiere al hombre, sin dejarle esperanza, aparte de la fe en Jesucristo, para llevarnos a ¿quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se recuerdan de esa palabra justificado? Necesitábamos ser justificados mediante ¿de quién? Mediante Cristo. Gálatas 3, 6, 7. Pero viendo mucho más claramente ahora la impotencia de la ley para justificar y destacándose nítidamente la única solución de la fe, que es en Cristo. El 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Sí está entendiendo? Gloria a Dios. La referencia se hace más personal, recalcándose la misma enseñanza bajo una figura. Antes que viniese la fe, estábamos encerrados por igual bajo la guarda de la ley, para la fe que después había de ser revelada, mientras que el pecador gime entre murallas. Estábamos encerrados, sin salida, sin esperanza. Estábamos guardados. Nadie escapará si sigue bajo el régimen legal de la ley. Nadie puede alcanzar, absolutamente nadie puede alcanzar ningún favor de Dios o la salvación de Dios por méritos propios. Ninguno de nosotros, y cuando digo así, me viene a la mente que hay muchos o habemos muchos hermanos religiosos. Creemos que alcanzar a Cristo por nuestras propias voluntad
por nuestro propio esfuerzo, creemos que vamos directamente al cielo. La obra en Cristo en nuestra vida, esa obra que nos transforma para servir a Dios. Ahora, nadie escapará si sigue bajo el régimen legal, pero la misma desesperación abre la puerta de la esperanza al preso que, si se humilla, no puede por menos que echarse sobre la misericordia de Dios. A veces tomamos la misericordia de Dios como algo que, no sé, solamente como un concepto, pero cuando se refiere a misericordia de Dios, se refiere a esa bondad que Dios tuvo para cada uno de nosotros. En ver que éramos todos pecadores y que todos, sin excepción de ninguno, estábamos condenados. Y cuando hablo de la palabra condenado, me refiero a una condenación eterna que se traduce a lo que es, bueno, de miedo, hermano, infierno, hermano, eso mismo. Todos, sin excepción de ninguno, estábamos señalados, candidatos para ir al infierno por una eternidad. Pero Dios, en su gran misericordia, nos hizo justos, nos perdonó, y eso son para todos aquellos que han alcanzado misericordia por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús y no en otra cosa. Ahora, cuando vemos que la misericordia de Dios no solamente fue para aquel tiempo, para los judíos, ni griegos, ni romanos, fue para todos. Y que todos hoy estamos, los que hemos aceptado la salvación, justificados no me den miedo, hermano, ayúdenme. Entonces, aquí vemos claramente versículo 23, pero antes que viniese la fe, ¿quién me puede leer Gálatas 3:14? Dice aquí: para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Para que en Cristo, nuevamente, Jesús, la bendición de Abraham, ¿por medio de qué? De la fe, alcanzase a los gentiles, a todos aquellos que no eran del pueblo de Dios. Ya no estaba la salvación solamente en determinadas personas, sino que esa salvación alcanzó a los gentiles también. Versículo 3:23, déjame leerlo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. Eso quiere decir que no teníamos escapatoria, que no había alguien que pagara una fianza. Recuerdo siempre un libro que tengo allá, me lo regalaron aquí en la iglesia, los pastores me regalaron uno, creo que le regalaron a algunos líderes, un libro llamado, ¿se recuerda ese libro? ¿Se recuerda? Ay, hermano, El Forastero. Ese libro, hermano, me impactó tanto en algo que vi
en la página 133 o 233, no me recuerdo exactamente, donde allí hay una historia. Fíjense esto, ponga atención, hermano. Hay una historia sobre el mercado de los esclavos. Había mercados de esclavos donde los esclavos estaban amarrados, estaban encadenados, inclusive metidos en jaulas como pájaros o como animales salvajes. Pero había alguien con misericordia que iba al mercado de los esclavos, y en muchos, no en todos los casos, iba y compraba un esclavo. Veía aquellos esclavos que no podían pagar, veía aquellos esclavos sin esperanza, veía aquellos esclavos que estaban tristes y que desesperadamente dentro de ellos querían salir, querían ser libres, pero no podían ser libres porque eso no dependía de ellos. Algo más o menos para ilustrar lo que estamos enseñando. Ahora, este hombre llegaba con su bolsa de dinero, compraba el esclavo, lo sacaba fuera del mercado, le quitaba, le rompía las cadenas, le cortaba las cadenas y le decía: eres redimido. Dios hizo por nosotros eso. Nos cortó las cadenas, nos sacó de la cárcel, nos quitó las esposas y ahora somos libres, redimidos por eso. Pensando en esa figura, hermanos queridos, podemos ver la magnitud del pecado sobre la vida del hombre. Muchos de nosotros a veces creemos que tenemos ciertas, que no somos tan pecadores. Un alemán llamado Goethe, un filósofo, un poeta muy reconocido en esos tiempos, dijo que él nunca había visto aberrantemente a matar a alguien o hacer a alguien tan malo, pero sabía que lo que esos hombres podían haber hecho o hacían estaba también en él. Él reconocía que su pecaminosidad, que su maldad era igual a la de esos hombres. Pablo dijo también: ¿quién me librará de ese cuerpo de pecado? Pablo reconocía también que él, siendo un judío, conocedor de la ley, no podía con el pecado, y que él era un hombre que tenía pecaminosidad, maldad. Muchas veces nosotros creemos que solamente robar, o quizás, no sé, que le venga a la mente, puede ser pecado. Todos nuestros pecados delante de Dios son iguales. Por eso necesitamos desesperadamente venir a Cristo. Dice la palabra que estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Todos habían pecado, habían perdido su libertad, y por eso necesitaban de liberación. La ley no solamente cerró a los israelitas, sino que sirvió como guardia de ellos, como un tutor, como un ayo, como dijo el hermano Raúl. El tutor o el ayo era alguien, un esclavo, que se contrataba para enseñar
a los niños de 6 a 16 o 17 años para llevarlos al colegio, traerlos y guiarlos, pero no era en realidad el papá de ella. Como la ley nos guió para conocer el pecado, nos mostró el pecado, Cristo, nuestro Maestro por excelencia, nos enseña que a través de Él es que nosotros podemos hacer. Romanos 11:32. ¿Quién me lee Romanos 11:32 para hacerlo participativo? Amén. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahí vuelve la palabra misericordia. Y eso es lo que ha hecho Dios conmigo y con usted. Pensando en eso, ¿cómo nosotros no vamos a estar agradecidos de Dios todos los días de que nos haya salvado? ¿Sabe lo que significa la salvación, hermano? ¿Sabe lo grande y maravilloso que después de ver que somos pecadores, ahora somos justificados por amor a Dios, por el amor de Dios a cada uno de nosotros? Y que esa gran misericordia que Dios no nos pagó como lo merecíamos. Esto es grande, hermano. Esto hay que entenderlo con el alma, con el corazón. Entonces, en el 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, como ya hablamos, para llevarnos a Cristo, no para salvarnos, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe que viene por medio de Jesucristo. Hay mucha gente que dice tener fe, pero ¿en quién tiene fe? La fe, para que tenga un significado verdadero y haya esperanza, tiene que tenerla en Cristo Jesús. Es el único que puede salvar. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otra religión. No hay otra obra. No hay nada que usted pueda hacer. El creyente debe confiar plenamente que es salvo. ¿Confía usted que es salvo, hermano? ¿Tiene usted la seguridad que su salvación no depende en lo absoluto de las obras que usted pueda hacer en la tierra, sino únicamente en su fe y confianza en Cristo? Esto debe motivarle a compartir esas verdades. Hay mucha gente que se está yendo al infierno. Muchos por ser orgullosos, otros por creerse muy religiosos, otros por creerse muy buenos, pero que lamentablemente hay mucha gente que se está yendo al infierno. Entendiendo que hemos sido perdonados y que todos nuestros pecados han sido perdonados, somos libres. Podemos servir a Dios, hermano, de manera que lo hagamos pensando en que si Dios tuvo misericordia de nosotros, también puede tener de nosotros. Que el Espíritu Santo que mora en usted y en mí, ese Espíritu Santo es quien nos da la capacidad y quien nos motiva con compasión hacia los demás. Motivo suficiente para que el creyente se proponga o nos propongamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje bíblico a todos los caídos, a familiares, a vecinos,
compañeros de trabajo. Proponernos más activamente a las actividades evangelísticas. Pero ¿sabe algo? Debemos salir a predicar no de cualquier forma. Debemos salir a predicar pensando en esa misericordia de Dios y pensando que hay mucha gente que se va a perder. ¿Qué debemos hacer ahora nosotros con eso? Debemos confiar en la promesa de Dios que somos justificados por confiar y creer en Él. Es decir, somos salvos mediante la fe en Jesucristo. Eso es puntual. La ley fue nuestro guía y maestro para llevarnos a Cristo, y que más nada nos puede salvar sino esa fe. Así que con esto en mente, hermanos, es una forma de pensar y reflexionar. ¿Qué tan bienaventurados somos? ¿Cómo Dios ha hecho en nosotros eso? Somos amados en Cristo. Somos de Dios y somos hijos de Dios. Eso debería de darnos gozo y alegría en cada momento, en saber que fuimos escogidos. Pero quiero encerrar una cosa: debemos saber que hemos nacido de nuevo. Señor, te damos gracias por tu amor, tu paz y tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque realmente, Señor, entendemos que no podíamos hacer nada y que mi vida estaba condenada, desesperada, como esta ilustración de ser un preso bajo custodia, Señor, y que después aparece Cristo y por medio de él, en medio de esa fe, nos ha justificado y ahora somos libres. Eso debe darme a mí aquella motivación para seguir adelante y para saber que soy hijo tuyo y que tengo un valor importante delante de ti. Con esto en mente, Señor, también quiero que tú puedas guiarme a compartir esta verdad con aquellos que están perdidos, con aquellos que no tienen esperanza y con aquellos que no te conoces. Ayúdame a mostrar verdaderamente ese amor que has derramado en mi vida, llevando esta palabra con sabiduría y con la guía del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, sí entendió. ¿Fue entendible, hermano? ¿Seguro? Y si, hermanos, si hay algo que realmente usted no entiende, se puede acercar, hermano, y podemos hablar y podemos tratar de, por medio de la palabra de Dios, hacerle entender, porque ese es nuestro motivo, que usted pueda entenderlo. Y traté de hacerlo lo más claro posible para que entienda, para que entendamos. Primeramente para que yo entienda y pueda explicar. Dios te bendiga.